respuestas tienen que estar en el canal de YouTube. Empezamos ahora a grabar, ¿ya? Mira ahí. Entonces, repito la idea. Como ya está la mayoría, no la mayoría, está la mitad. Pero como ya hay varios, esta clase vamos a resolver los problemas de la ficha número 2, que es de probabilidades, y aclarar muchas dudas que tienen todavía. Segunda cosa, la próxima semana voy a hacer un pequeño test con respecto a la ficha 1 y a la ficha 2, es decir, de estadística y de probabilidades. Solamente lo que hemos visto, ¿ya? Similar a lo que hemos visto. No me voy a salir de eso, de ese rango. Y eso lo vamos a hacer durante la clase de la próxima semana, todos juntos. ¿Ya? Yo voy a compartir, va a ser un tipo de test como formulario, como el año pasado, y lo vamos a responder en la clase todos juntos. Si alguien no puede conectarse a la clase por alguna situación en particular, me tiene que avisar por interno. ¿Ya? Entonces, eso. Manuel, consulta, Vladimiro. ¿Tú estás con la Cata conectado? ¿Están los dos conectados? Manuel, Vladimiro, contésteme. Manuel, no lo escucho. Tienes el micrófono abierto, pero no escuchas. Déjame silenciarte, va a estar por el chat. Voy a silenciar al Manuel. Ah, ya. No, quería preguntar algo con la Cata, pero ya. Gracias por la aclaración. Muchas gracias, Martín. O sea, Manuel. Listo. Chiquillos, entonces, fíjense que en la pizarra yo puse un resumen del cálculo de probabilidades que vamos a trabajar hoy día. Sí, Manuel, podrías decir, lo que pasa es que revisé que no me ha enviado su tarea a la Cata. Tú sí, pero la Catalina no. Pregúntale qué le pasa, que se conecte conmigo, ¿ya? Esa era la... Entonces, voy a cerrar con esta luz, con la puerta abierta. Dice lo siguiente. Primero, recordar que para calcular una probabilidad, nosotros aplicamos las reglas de la clase. Casos favorables, partido por casos totales. Eso ustedes siempre lo saben, o sea, lo saben desde que son chicos de básica. Entonces, ¿qué es lo que debemos aplicar? Este cálculo de probabilidades para cualquier otra situación que corresponda, independiente del tipo de pregunta. Siempre lo vamos a calcular, pero asociado a otras situaciones. Y eso es lo que vamos a analizar hoy. ¿Ya? Entonces, eso es la principal. Recordar que los casos totales equivale al espacio muestral. Cuando nosotros decimos, ¿cuál es el espacio muestral? Todos los casos posibles. Todos los casos posibles se refiere a eso. Espacio muestral. Entonces, tenemos estas situaciones. Está representado como la probabilidad de A unión B. ¿Qué significa esta unión de probabilidades? Es cuando me preguntan, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, si lanzo un dado, cuál es la probabilidad de que salga el 5 o el 2? En ese caso, cuando me preguntan por una probabilidad o la otra, una o la otra, estamos hablando de unión de probabilidades. Por eso que aquí abajo yo puse la O. ¿Ya? Y esta unión está relacionada con la suma. Fíjense que lo puse dos veces. ¿Por qué la puse dos veces? Porque en una situación pueden ser casos excluyentes. Por ejemplo, que salga el 1 o el 3 al lanzar un dado. Uno excluye al otro. No pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ahí yo voy a usar la suma de las probabilidades. Ahí nos vamos a ver un ejemplo. Después tenemos la misma situación, suma de probabilidades,
pero donde hay un caso que no es excluyente, que está incluido en este cálculo. Por ejemplo, yo lanzo un dado, ¿cuál es la probabilidad que salga el 2 o un número par? El 2 o un par. Entonces, la probabilidad de que salga un 2 va a ser 1 de 6. ¿Ya? Un caso de 6 resultados posibles. Pero si yo calculo la probabilidad de que salga el par, a ver, se para ahí. ¿Cuáles son los pares que tenemos? Tenemos el 2, el 4 y el 6. Tenemos 3 casos. Dentro de esos casos, el 2 está considerado en este cálculo de una probabilidad anterior. Está repitiendo una situación. Entonces, en este caso donde no son excluyentes, sino que uno está en el otro, se está contando 2 veces este 2. Y ahí es donde yo debo restar. Por eso que la fórmula es distinta. Se suman las 2 probabilidades, pero debo restar la ocurrencia de las 2 simultáneamente. Es decir, la probabilidad de que sea 2 y par simultáneamente tengo que sacarse. O sea, ahí resto. ¿Ok? Esa es la diferencia entre una y la otra. Y tercera cosa que deben considerar es la intersección de probabilidades, que se llama así. ¿Cómo lo leemos nosotros? Como una I, es decir, que ocurra uno y el otro, que pasen 2 cosas simultáneamente. ¿Cuál es la probabilidad de A y B al mismo tiempo? En este caso es multiplicación de estas probabilidades. Por ejemplo, si lanzo 2 dados, ahí tengo que hacer 2 experimentos, lanzo 2 dados, ¿cuál es la probabilidad que salga el 1 y el 6? En ese caso, tengo que sacar las probabilidades de ambos y multiplicar esos resultados. ¿Ya? Esa es. Que pasen las 2 cosas simultáneamente, debo multiplicar ambos. ¿Ya? A partir de este resumen que les hice con esta cálculo de probabilidades, vamos a ver un ejemplo y vamos a resolver algunos ejercicios que están en el plan de trabajo. Por ahora, anoten ese resumen y luego voy a escribir un ejemplo. Anótenlo. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Más o menos se aclaró algo? O sea, se aclaró en lo teórico. Lo que va a quedar claro es cuando veamos un ejemplo concreto. ¿Ya? Así que anoten ese resumen de fórmulas que las vamos a estar ocupando. Hola, Laura. 15 minutos. Alondra, tú me mandaste la semana 2, ¿cierto? Creo que te vi. Ya. Lo que estamos haciendo como plazo, yo había dado hasta este viernes para hacerlo, por lo tanto, tú que ya lo enviaste, me imagino que tienes las respuestas en tu cuaderno y necesito que aquellos ejercicios que revisemos, usted vaya viendo si está correcto o no y los va arreglando. Claro, los compara y los va arreglando en el cuaderno, ¿ya? Pero no es necesario que lo envíe de nuevo, sino que necesito que los corrija. Profe, entonces esta semana no tendría que enviar nada. No. Ah, ya. Ya, pero igual los voy a corregir y a ver si es que tengo alguno malo. Exacto, porque lo que le estaba diciendo yo a los chiquillos es que la próxima semana voy a hacer como un test de esto, de probabilidades y con estadística. Entonces, si vas a corregirlo, estar atento a lo que tú hiciste y lo que no Si es que tengo algo entendiste, malo. exacto, verlo, cosa de que en la próxima semana, en el test, lo responda bien. ¿Ya? Ya. Y lo que vamos a hacer además, para que consideren, es que ustedes al enviar ya sus tareas hechas, la participación de entrega de tarea va a estar promediada con el test. Van a ser las 2 cositas. Entonces, usted entregó, bien, un 7. Corregimos la clase, revisamos la clase. Por lo tanto, Pero, por ejemplo, si me equivoqué en alguna, va a igual me tener va a bajar un... la No, nota o... no le voy a bajar la nota. Ah, ya. La nota Ya, mala, la nota mala solamente va a ser en el test, porque ahí tú tienes que responder el bueno. sí. Ya. Para que estén atentos a las siguientes semanas también. Ya en abril empezamos con la primera unidad.
Voy a borrar ahora, chicos. ¿Ya? ¿Preguntas? Por ahora no. Vamos a los ejercicios. Profe, Sí. revisé si le había mandado el primer trabajo y no se lo mandé por este correo, se lo mandé por el otro. Por eso, entonces me llegó a otro correo, por eso que puede haber pasado eso. Reenvíamelo entonces. O sea, es que yo se lo envié por el otro correo, o sea, no por el que tengo ahora, no por el del colegio, sino por mi correo. Ah, no hay problema, no hay problema. Pero a partir de la próxima tareas, mándala del institucional. Sí, ya, se lo voy a reenviar. Ya. Hola, Tania. Ejemplo. Después de ejemplo, vamos a hablar de ejercicios. Si lanzamos un dado y una moneda, ¿cuál es la probabilidad? Salga. Que salga. Un 4. Y en la moneda, un 6. No sé si tenía otra pregunta. Un 4, ya. Este es muy simple. Primero tengo dos situaciones. ¿Se alcanza a ver? Sí. Entonces, tengo lanzado una moneda. Por cada uno de los experimentos voy a tener que ver los casos posibles que tengo. En el dado tengo 6 soluciones posibles, del 1 al 6. Y en la moneda tengo 2, la cara o 6. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que salga un 4 en el dado? Y, esto es lo importante, y ese i nosotros lo leemos como intersección. Y que salga un 6. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad que salga? 4 y 0 al mismo tiempo. Eso significa, dentro de la que escribimos hace un ratito atrás, es que ocurran los dos simultáneamente, por lo tanto se multiplican estas probabilidades. Yo debo multiplicar la probabilidad que salga el 4 y la probabilidad que salga un 6. Entonces, por separado lo voy a hacer. ¿Cuál es la probabilidad que salga el 4 cuando lanzo un dado? Si tengo 6 opciones, que salga el 4 es Baltasar, diga nomás. ¿O no? Levantó la mano accidentalmente. No, profe, es que el Farfán no puede entrar porque tiene problemas de internet. Sí, Ah, le quería ya. avisar. Perfecto, voy a anotar inmediatamente aquí. Farfán, problemas de ingreso, entonces. Ya. Cuando alguien tiene problemas de ingreso, muy bien avisar. Y además, que es importante que la clase va a quedar guardada más tarde, para que la puedan ver. ¿Ok? Creo que Profe, con ¿estas clases se están subiendo a YouTube o no? a YouTube, sí. Ah, ya. Entonces Ah, ahí para estudiar las vemos. sí. Después en la tarde el profesor se mete a la página y la va a subir, porque no se sube inmediatamente, no queda automático, tiene que alguien subirlas, ¿ya? Ah, ya. Ya, gracias. Entonces, cuando yo voy a calcular la probabilidad de que ocurra una cosa y la otra, lo que hacemos es multiplicar ambas probabilidades, que salga el 4. ¿Cuál sería la probabilidad que salga el 4? Casos posibles, 6. ¿Y cuántos 4 hay en el tirador? Un 4, sería un 6. ¿Hasta ahí estamos ok? ¿Recordamos bien esa parte? ¿Sí o no? Sí. Ya, muy bien. Luego que salga 6, cuando yo tiro la moneda tengo solamente dos opciones, que me salga cara o 6. Por lo tanto, casos favorables, casos totales serían 2. 0 hay uno solo, por lo tanto sería un medio que salga 0. ¿Cómo voy a calcular esta probabilidad que salga el 4 y el 0 al mismo tiempo? Multiplicando ambas probabilidades.
Y la multiplicación de fracciones, recuerda que hacia un lado, 1 por 1, 1, 6 por 2. Esa sería la probabilidad en este caso. Ahí llegó el Renato. ¿Ya? Ese es el primer caso, es como el más simple. Que ocurran los dos simultáneamente, debo siempre multiplicar ambas probabilidades. Ahora vamos a ver una situación de unión de probabilidades. Que ocurra una cosa o la otra. ¿Ya? Anoten. ¿Les saco fotos y se las mando o lo están anotando? Oye, tienen que abrir su cámara. Están todos oscuros aquí las letras. Hola, Renato. Renato, tú mandaste tu tarea número 2. Estamos corrigiendo esa. O sea, en realidad estoy reforzando porque no lo habíamos visto en clases. Así que si tiene errores, vaya corrigiendo los resultados. ¿Ya? Por ahora estoy viendo solamente ejemplos y en el siguiente ejercicio vamos a trabajar con la guía. Voy a borrar y vamos al segundo ejemplo. Y tengo la misma situación. La misma situación, pero voy a cambiar la pregunta. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad que salga? Espérenme. No, olviden ese. Si lanzamos una moneda y un dado, ¿cuál es la probabilidad que salga un 4? Esa es otra pregunta. Olvídenlo. No, lanzamos dos monedas, dos dados. Aquí mezclé casi un poco de todo. Dice, lanzamos dos dados. ¿Cuál es la probabilidad que en el primer lanzamiento, tengo que ir por partes en este caso, primer lanzamiento salga un 1 o un par? Y en el segundo lanzamiento, un 5. Tienen que ocurrir las dos cosas simultáneamente, pero tengo que analizarla por separado. Entonces, lo primero que debo hacer es calcular la probabilidad de que salga un 1 o un par. Está mal esto. Vamos a poner, en vez de 1, vamos a poner un 4 o un par para hacer la exclusión. ¿Qué es lo que tengo que ver para que salga un 4 o un par? Recordad que cuando estoy diciendo uno o el otro es unión de probabilidades, por lo tanto voy a tener que sumar. Pero tengo que ver si es excluyente o no. Entonces, cuando veo la probabilidad de que salga un 4, que salga un 4 es la misma que vimos anteriormente, un 6. Pero que salga un par, tenemos tres situaciones. Dentro de esas situaciones, los números pares son el 2, el 4 y el 6. En el caso anterior, yo conté el 4. Ya está contado. Uy, quieren llegando tarde estos niños.
Aquí estoy considerando, dentro de estos pares, estoy considerando nuevamente 4. Y es en estas situaciones donde yo debo restar. Entonces, tengo 3 números pares, el 2, el 4 y el 6. ¿De cuánto? De 6. Sin embargo, en el cálculo de la probabilidad, yo voy a tener que sumar estos dos, pero voy a tener que restar esta intersección cuando ocurren los dos simultáneamente. Es decir, la probabilidad de que salga el 4 y también el par. ¿Cuántos 4 impares hay? 1. En esa situación, que sea 4 y par simultáneamente, ocurre en una ocasión, por lo tanto es un set. Y ahora empiezo a hacer la situación. ¿Ya? Voy a sumar probabilidades, la probabilidad que sea 4, más la probabilidad que sea par, todas las aquí. Y voy a restar la probabilidad de que ocurran ambos simultáneamente. 4. ¿Ya? Entonces, ¿hasta ahí estamos ok? Me falta, que parece que lo hice mal. ¿Será 4 y par? Multiplicación. Lo hice mal. Ojo, lo hice mal. Multiplicar. Al multiplicar sería 3 por 1, 3, 6 por 6, 36. Y ahora, probabilidad que sea 4, ya dijimos que era un sexto, más la probabilidad que sea para 3 sextos, y le voy a quitar la intersección de ambos, es decir, que ocurra las dos simultáneamente, por lo tanto se debe multiplicar eso. 3 partido 36. Una vez que tengo eso resuelto, yo voy a encontrar esa probabilidad. Siempre debo restar la que se está repitiendo. Siempre debo restar la que se esté repitiendo. Si no se repite, solamente se suman. Y esa es la diferencia entre una y la otra. ¿Ya? ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Veamos los ejercicios que aparecen en el programa. ¿Cómo es eso? Ah, el Renato llegó tarde. Renato, al principio de la clase hice un resumen de las probabilidades. Eso de restar lo que se repite es, por ejemplo, que el 4 yo ya lo consideré como par en esta probabilidad. Entonces, eso es lo que tengo que descontar y tengo que no considerar. O repetir esa probabilidad, la tengo que descontar de lo que yo ya calculé anteriormente. ¿Ya? A eso se refiere con restar. Entonces, ahora lo que voy a hacer, compartir los ejercicios, ir uno por uno, analizándolos. Voy a ir uno por uno a pesar de que yo les dije que el 3, 4 y el 6 lo hacíamos en clases. ¿Ven? ¿Se ve o no se ve? ¿Estoy compartiendo o no? No, no está compartiendo. Se ve solo usted. Parece que está pegadito. ¿Se puede compartir? ¿Por qué no se puede compartir? ¿Será que está lento el internet? A ver ahora. Ideal. Una ventana. ¿Qué creen? ¿Qué solución me dieron ustedes? Mandar a una foto. Ah, manda la foto que está en la pizarra. Sí, manda al tiro. Voy a intentar nuevamente. Ahí sí. Ahora sí. Ya. ¿Alguien entró? Uy, tan tarde, Benjamín. Benjamín y Paula.
Los dos están entrando muy tarde. Chiquillos, tienen que considerar que el inspector entra en algún momento a la clase para pasar la asistencia. Si entran muy tarde, quedan fuera de esa asistencia, ¿ya? Sobre todo si no han entregado tarea, eso no es muy bueno para ustedes. Y el Benjamín Escobar con la Paula no me han enviado sus tareitas, así que tienen que mandarme la semana 1 ya. Compartimos entonces. ¿Están viendo la ficha de trabajo? Sí, profe. Perfecto. La 1 no la voy a hacer, pero la vamos a leer, ¿ya? La idea es que la 1, la 2 y la 5 ustedes solitos la hagan. Con apoyo, la 3, 4, 6 y 7 conmigo. Entonces, dice 1, ¿cuál de los siguientes eventos es más probable? Al lanzar un dado, ahí van a tener que ir calculando las probabilidades de cada una de las alternativas e ir descartando. Entonces, la que es mayor es la que ustedes deben marcar. En este caso, no es complejo, a menos que no sepan, por ejemplo, el número primo. ¿Cuáles son los primos? ¿Se acuerdan cuáles son los primos? ¿Se acuerdan de los primos o no? De los números primos. ¿Cuáles son? Los que se pueden dividir solo por sí mismos y por el uno. Exactamente. El 1 queda fuera, no se considera, porque tiene solo dos divisores, el 1 y el mismo número. Por lo tanto, sería el 2, el 3, el 5, en el caso de los dados. 2, 3, 5 serían números primos. ¿Ya? Y cuando dice menor que 4, obviamente que no se considera el 4, porque queda menores que. Esa por la 1, esa es más o menos simple. Vamos a la número 2. Dados también tienen que hacerla en casa. Dice, al lanzar un dado, la probabilidad que sea par o primo es. Aquí, ¿se suman probabilidades o se restan probabilidades? ¿O se multiplican probabilidades, perdón? ¿Se suman? ¿Cuál caso sería este? De las fórmulas que yo indiqué, sería la primera, sin contar la regla de Laplace, sino que probabilidad de uno, del otro. ¿Cuál caso sería para la 2? Que salga par o primo. Lo vemos, aunque dice para la casa, lo hacemos. Niños, hablen. Los escucho. Fíjese que se suman y después se restan, ¿no? ¿No? Claro que sí. Par o primo. ¿Por qué tengo que sumar y luego restar? Porque debo considerar que entre los pares tenemos el 2, el 4 y el 6, y entre los primos está el 1, el 2, el 3 y el 5. Nosotros miramos. Si nosotros pensamos cuáles son todos los casos factibles entre los pares y los primos, hay un valor que se está repitiendo como dato, que es el 2. Por lo tanto, por eso que hay que restar lo que le decía Renato delante. En este caso, debo restar la ocurrencia de las dos simultáneamente. ¿Ya? Entonces, voy a sacar, por un lado, la probabilidad que sea par, después voy a sacar la probabilidad que sea primo, y después voy a sacar la probabilidad que ocurran los dos simultáneamente, par y primo, al mismo tiempo. Una vez que haga ese cálculo, sumo y resto la ocurrencia de los dos simultáneamente. ¿Ya? Esa es la número 2. La número 3 la quiero hacer con ustedes porque hay que hacer un procedimiento adicional. Por eso que la quiero hacer con ustedes. ¿Ok? ¿Sí o no? La 2 quedó claro, ¿verdad? ¿Cómo están sus caras bellas? Quiero verlo. Sí, claro, profe. ¿Quedó claro? Ya. Déjenme pasar la lista personal para tener claridad los que llegaron tarde. Ya.
Vamos a la número 3. La número 3 es más compleja. Ay, no lo estoy compartiendo, perdón. La número 3 no es que sea tan compleja. Lo que sucede es que hay que aplicar un poquito de números decimales, fracciones y porcentajes. ¿Por qué? Por la figura que aparece ahí. Vean la pregunta, dice, según la ruleta de la figura ahí, ¿cuál es la probabilidad de que no salga el color blanco? Y ojo, en 2 lanzamientos seguidos. Entonces tengo que ver primero en el lanzamiento 1, luego en el lanzamiento 2. Que en 2 no salga el blanco. Si no sale el blanco, ¿qué colores podrían salir? ¿O deberían salir? Cuando preguntan cuál es la probabilidad que no salga el blanco, en el fondo lo que tenemos que buscar cuál es la probabilidad que salgan los otros colores, que salga el verde o el rojo, uno o el otro. Cuando descarto el blanco puede que suceda el verde o el rojo. Ahora la pregunta que les hago, ¿puede suceder el verde y el rojo simultáneamente en un lanzamiento? Cuarto medio A, atentos. Abran sus cámaras ahora ya. Necesito que me respondan. Según la pregunta número 3, si lanzo la ruleta, ¿cierto? La flechita que da vueltas. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que no salga el color blanco? ¿En qué me debo focalizar? En este caso, que salga el color verde o el rojo, descartando el blanco. Por lo tanto, ese es mi primer paso. Primero ver cuál es la probabilidad que salga el verde o el rojo. ¿Qué pasa? ¿Cómo saco ese dato de probabilidad si solamente tengo los ángulos del sector circular? Niños, atentos. ¿Entienden la pregunta o no la entienden? ¿Me escuchan o estoy parada? ¿Estoy muteada? ¿Estoy paralizada? Sí se escucha, profe, pero no sé, o sea, sé que, por ejemplo, el blanco no se aplica, pero no sé cómo sería calcular. Voy a hacer el ejercicio que está en el plano. Aquí está la flecha. O sea, no saben cómo abordar el problema. Primero entender qué es lo que debería hacer. Después vamos a hacer la otra parte que es matemática, de fracciones, de porcentaje, pero lo primero es vamos a entender la parte de probabilidad. ¿Qué me preguntan con respecto a las probabilidades? ¿Ya? Entonces, este era el blanco. Y el 90, creo que era, el 90 es el rojo, este es el verde. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que no salga el blanco en 2 lanzamientos seguidos? Entonces, lo que tengo que, como lo debo plantear es así. ¿Qué es lo que debo calcular realmente? Es cuál es la probabilidad de que salga el verde o el rojo. Si no me están pidiendo el blanco, lo descarto. Pero entonces, si no sale el blanco, tengo 2 opciones. O que la ruleta, la flechita, salga en el verde o bien caiga en el rojo. Y esa es la probabilidad en la cual yo me tengo que fijar. Pero, ojo, que son 2 lanzamientos seguidos. Es decir, yo voy a hacer el cálculo de la siguiente manera. Primero, como que fuera un sonido o un lanzamiento, pensando que solamente lo voy a hacer en un lanzamiento y después lo analizo generalmente, si sale el primero y después el segundo, con ese dato ya informado. Hasta ahí la pregunta está clara de lo que realmente debo calcular. Porque eso es lo primero. Tengo que calcular que salga el verde o el rojo, no el blanco. Blanco fuera. Hasta ahí la pregunta está clara. O el análisis, me habían dicho. El análisis que hice al inicio.
Porque ahora viene lo matemático. ¿Está bien ahí? Díganme que sí o díganme que no. Sí. Ya. Una vez que ya tengo claridad de lo que tengo que hacer, tengo que calcular las probabilidades de verde y de rojo en el fondo. Si dice O, tengo que sumar estas probabilidades. Como no puede suceder, no puede decir que yo lance ¿cierto? La tómbola y caiga simultáneamente en el verde y en el rojo, no tengo que restar. Aquí yo solamente tengo que sumar probabilidades. No es posible que ocurran las dos cosas simultáneamente, que salga el verde y el rojo en un solo tiro. Por lo tanto, solamente sumamos, no hay que restar. ¿Cuál es la complicación en este caso? Que yo debo calcular la probabilidad que salga verde por una parte y por otro lado la probabilidad que salga rojo. Esa es la complicación. Entonces, aquí viene como la parte matemática en cuanto a esta situación. Como está medido en grados, ¿cierto? Significa que esta circunferencia se dividió en diferentes partes. ¿Qué sabemos de esta circunferencia? Que en total, si yo doy toda la vuelta, ¿cuántos grados tiene? 360. Por lo tanto, yo voy a asociar ese cálculo de grados porcentaje como una regla de 3. Entonces, lo primero, recordar, si yo mide 90 grados, es como que yo tuviera un círculo, ¿verdad? Y si lo divido en 4 partes iguales, cada una de esas vale un 90 grados, si vemos el ángulo. Pero si lo vemos como porcentaje, esa cuarta parte, ¿a cuánto equivale? A un 25%. Por lo tanto, en el rojo podríamos sacarlo ya por descarte, por reducción de la figura, 90 grados, ángulo de 90, equivale a un 25%. Pero en el verde no es igual. Ya, el rojo ya sabemos que es un 25%, por lo que acabo de decir, es decir, un cuarto. Y lo podemos ver como, si se dan cuenta, no sé si se alcanzaron a dar cuenta, pero las alternativas de este problema están escritas con fracciones. Por lo tanto, es necesario llevar este porcentaje a una fracción. El verde lo vamos a sacar con la regla de 3 que le acabo de mencionar, haciendo lo siguiente. Voy a borrar mi circulito. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? ¿Qué sabemos? Que si yo doy la vuelta completa a la circunferencia, que vale a 360 grados, y esto yo lo voy a relacionar con el porcentaje, es decir, con mi 100%. O también lo podría relacionar con un entero, también lo puedo ver así. A lo mejor sale más fácil con el entero. Y como aquí yo tengo que ver qué porcentaje equivale este 150 grados, yo voy a escribir esto. 150 grados no conozco. Bien, mi valor desconocido. Regla de 3. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar cruzado. Como yo quiero relacionarlo con una parte fraccionaria, mejor trabajemos con fracciones. Entonces, en vez del 100%, el 100% equivale a un entero. Creo que así va a salir mucho más fácil. Voy a poner aquí porcentaje. Porcentaje escrito en fracciones. Multiplicamos cruzado para determinar nuestro valor de x. ¿Se alcanza a ver o me estoy arrancando de la pizarra? Ahí. Por ahí estamos. Multiplico cruzado para despejar x. X entonces va a ser igual. 1 por 150 partido por 360. Cuando yo hago eso, tengo dos opciones. Ocupo la calculadora y divido y lo dejo como decimal, o sigo trabajando como una fracción. Como queremos dejar la fracción, sigamos con la fracción y simplifiquemos lo que nos quedó. Eso significa que si este es un 150 y el 360, yo puedo simplificar directamente los ceros finales. Y ahora voy a simplificar el 15 con el 36. ¿Por cuánto podría simplificar 15 con 36? ¿Cuál sería un divisor común? Divisor común.
¿Qué número divide el 15 y el 36 simultáneamente? El 5 no, porque este no termina en 5. ¿El 3 me sirve? El 3. 3, ¿cierto? 15 dividido en 3 es 5. Y 36 dividido en 3. 36 dividido en 3. ¿Se le olvidaron las tablas? 12. Este es mi porcentaje, pero escrito con fracción. Si lo escribiera como porcentaje, debería multiplicar esto por 100 y me da un número ya un decimal. Esta es mi fracción. Por lo tanto, tengo listo esto. Probabilidad que salga verde sería en fracción 5 partido en 12. Una vez que tengo eso, recién voy a calcular la probabilidad de que salga el verde o el rojo. ¿Qué hago? Que salga el verde o el rojo. Voy a correr a este lado. Así también, ¿cuál es la probabilidad que salga verde o rojo? Y estoy pensando en el primer lanzamiento. Vamos a poner aquí. En el primer lanzamiento. Si es uno o el otro, yo debo sumar ambas probabilidades. Que salga verde, ya dijimos que era 5 partido en 12, y lo voy a tener que sumar con el del rojo, que es un cuarto. ¿Cómo puedo sumar con distintos denominadores? Tengo que igualar. Una forma que es más simple en este caso es que yo esta la multiplico por 3. Amplificar por 3. Al amplificar por 3 me queda la primera tal cual, 5 partido en 12, 3 por 1, 3, y 3 por 4, 12. Una vez que tengo iguales denominadores, sumo para el lado. 5 más 3 es 8 partido en 12. ¿Listo? ¿Estamos ok hasta ahí? Sumé ambas probabilidades. Ahora, si ustedes quieren sumarlo multiplicando cruzado, me da lo mismo. Lo que sí debemos simplificar siempre es la última. ¿Por cuánto puedo simplificar 8 partido en 12? Puedo simplificar por 4, ¿o no? Simplifiquemos la última fracción por 4. 8 dividido en 4 es 2. 12 dividido en 4 es 3. ¿Estamos ok hasta ahí? Díganme sí. O díganme no. Me devuelvo. Háblenme. Voy muy rápido. Ya. En la regla de 3, ¿por qué en el 150 la multiplica por 1? Porque estoy multiplicando cruzado. Sí, pero el 360 no corresponde al 100% del... 100%, y si lo vemos como un número entero, estamos hablando del 1, un entero. Ah, ya. Como lo quiero ver como fracción y no como 100%, 50%, 30%, para no hacer más trabajo matemático o numérico, preferí dejarlo al 1 en vez del 100. Porque si no, el resultado iba a tener que hacerle otro procedimiento más. Entonces, se tira más directo así, para dejarlo como fracción, porque las alternativas están con fracción también. Entonces, queda 1x. Esta es una parte del entero. Si lo paso a decimal, sería el porcentaje, multiplicado por 100. ¿Ya? Ahora, si tienen dudas todavía con esa regla de 3, o cómo lo transformé, o cómo lo interpreté, se pueden conectar el día lunes en la tarde y lo vemos con más detalle, porque quedan poquitos minutos, entonces me voy a extender. Profe, eso lo que acaba de hacer lo hizo igual con el 360 y con el 15, ¿cierto? O sea, 150. 150, sí. Ya. Solamente que en la parte del... Este son los grados, esta es la parte de fraccional, pero relacionado con el porcentaje. ¿Ya? ¿Qué es lo que hice recién? Calcular la probabilidad que salga verde o rojo, pero en el primer lanzamiento. ¿Cuánto me dio? 2/3. Primer lanzamiento. La pregunta del problema dice, en 2 lanzamientos seguidos.
Es decir, en el primer lanzamiento y también en el segundo lanzamiento. ¿Qué hago cuando tiene que ser así? Si me dice 2 lanzamientos seguidos, lo primero que yo debo pensar es que es en el primero y también en el segundo. ¿Cómo voy a calcular esa probabilidad que ocurre en uno y el otro? ¿Qué hago con esas probabilidades? ¿Las sumo o las multiplico? ¿La multiplica? Exactamente. Como deben ocurrir en ambos lanzamientos, en el primero y en el segundo, simultáneamente, yo voy a multiplicar esta probabilidad que acabo de encontrar, este 2/3. Entonces, primer lanzamiento, la probabilidad es 2/3. Y en el segundo lanzamiento, es la misma probabilidad, no va a cambiar, porque el procedimiento es lo mismo. En el segundo lanzamiento también tengo la probabilidad de 2/3. Ahora, que ocurra en el primero y en el segundo, debo multiplicar 2/3 por 2/3. Y ahí quedaría la respuesta. Ahora, yo al cuarto medio B, cuando le expliqué esto, también les quedaron leyes enredadas y no alcancé a terminarlo bien. Le hice un video con este procedimiento, solamente que la diferencia es que este cálculo que hice aquí lo hice distinto. Se los voy a enviar para que lo puedan a lo mejor analizar, pensando en vez del 1 yo le puse 100. Entonces tuve que hacer un cálculo adicional. Esa es la única diferencia. Pero el resto le expliqué paso por paso cómo fue el análisis que se hizo en este ejercicio. Entonces se lo voy a compartir también para que aquellos que quedaron con la duda, es un video de 4 o 5 minutos, así que lo revisen, ¿ya? Eso es, chiquillos. Hasta ahí. Ya, ese es el análisis, ese era el más engorroso de todos, porque había que hacer mucha parte matemática. Esta parte de las fracciones es más matemática, operatoria, numérico, aritmética. Lo importante acá es que cuando me hacen una pregunta, yo sepa qué realmente tengo que hacer en probabilidades. ¿Cómo debo analizar para calcular la probabilidad que realmente me están pidiendo? ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, si todavía hay dudas, el lunes podemos resolver las dudas del resto de las preguntas. ¿A qué hora? En la hora de la asesoría. Y revisamos las preguntas, si quieren revisamos todas las preguntas. Y las respondemos. Pero antes de marcharnos, que nos quedan 5 minutos, no se vayan, voy a compartir las otras. Las otras ya no deberían costarles tanto con esta explicación con este desarrollo que hicimos. Voy a compartir las siguientes preguntas. Vamos a la número 4. Ahí está. No la voy a resolver. Vamos a analizar. Dice, en una caja hay 7 bolitas, numeradas del 1 al 7. Se saca una al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea impar o mayor que 4? ¿Qué tengo que hacer? ¿Es la unión de probabilidades o es la intersección de probabilidades? Sin dar la respuesta. ¿Suma o multiplicación? Respondan. Aunque se equivoquen, no importa. Es la suma. La suma. Cuando dice O, siempre es la suma. Ahora, en esta suma, ¿tengo que restar algo o no? Mayor que 4 e impar puede coincidir un número, por lo tanto sí debo restar. Así que ojo con eso. Se suman y se resta lo que se repite. La probabilidad de lo que se repite. ¿Ya? Vamos a la 5. Dice, en un juego se tira un dado y una moneda. Gana el que obtiene una cara y un 6. ¿Cuál es la probabilidad de ganar este juego? El que gana tiene que sacar sí o sí una cara y un 6. En este caso, ¿es suma o multiplicación de probabilidades? Cara y 6. Tienen que suceder las dos cosas simultáneamente. ¿Suma o multiplicación? Multiplicación. Muy bien. Excelente.
Este es más rápido todavía. 6. Esta le voy a pedir que usted, es la última. Las 6, como es una por sí sola ambas juntas, deben considerar en el enunciado qué datos debo conocer para responderle. Si me sirve solo la 1 o solo la 2. Entonces dice, en una caja solo hay bolitas de colores verde, roja y blanca. Fíjense que no dice la cantidad. Dice de verde, roja y blanca, pero no dice cuántas. Se puede determinar la probabilidad de extraer una bolita blanca o una roja si sabemos que, 1, si sabemos que la probabilidad de sacar la blanca es 40%, ¿puedo hacer este cálculo? ¿Sí o no? Si digo sí, justifico. Debo pensar bien si con ese dato puedo responder la afirmación que sale arriba. Si digo no, leo la segunda. La información. Probabilidad de sacar una bolita verde es el doble de la de sacar una roja. Fíjense que en ambas afirmaciones tengo información separada con respecto a la blanca por un lado y la verde y la roja por otro. Entonces, antes de responder esta pregunta, es ver qué realmente necesito conocer para calcular la probabilidad de extraer una blanca o una roja. No hay que calcularlas. Debo saber si me sirven los datos o no. ¿Ya? Y la 7 es más fácil. Queda un minuto. Hay una tabla distribuida por sexo y la cantidad de personas de un curso de estudiantes. Y dice, ¿cuál es verdadera? Dice, la probabilidad de que sea mujer es, ¿qué es lo que debo considerar en este caso? Las mujeres pertenecientes a los dos cursos, al A y al B. Por lo tanto, tengo que también tener claro cuántos son en total entre el primero A y el primero B. Esos son mis casos, ese es mi espacio muestral. El total de estudiantes del primero A al primero B, considerando hombres y mujeres. Y de esa manera yo puedo ir descartando la verdadera o la falsa. Como les dije, si el que está interesado en realmente responder a conciencia a esto y quiere resolver las dudas, el lunes nos encontramos 4:45 y me hacen las consultas que les quedaron pendientes. Envíen, si quieren de aquí al lunes, no es necesario, no importa que tenga el límite el viernes, pueden enviarlo de aquí al lunes si quieren resolver las dudas. El que ya lo tiene resuelto, lo envía nomás, ¿ya? Eso. Entonces, recordar que la próxima semana vamos a hacer un mini test con respecto al cálculo de probabilidades. Va a ser simple, no va a ser tan extenso, y un poquito de estadística también. ¿Ya, chicos? Ay, no había visto la respuesta del Renato. Ya pues, me despido. Espero que no haya sido un golpe de cosas, sino que hubieran comprendido. Ya, los dejo. Que estén bien. Los espero el lunes para la asesoría. Chao, chao. ¿A qué hora es el lunes? 4:45. Chao, profe. Ah, ya. El ¿Ya? Cristóbal le manda saludos. Chao, profe. ¿A quién? El Cristóbal. ¿Y qué pasa con el Cristóbal? Aquí está. Ah, ya. Saludos también para él. Que le vaya bien este año. Adiós. Chao. Chao. Vamos a dejar de grabar. Profe, Dígame. ¿cómo eso de las